Buenos días, estudiantes de tercero de secundaria. Les saluda nuevamente a su profesora Zaira Condori del área de matemática. El día de hoy vamos a dar inicio a la sesión número 1 de esta semana, la semana 10, que se titula Representamos cantidades muy grandes y muy pequeñas. La actividad que vamos a realizar el día de hoy se llama Utilizamos la notación científica para entender qué es un año luz. Hola. Gracias por conectarte y ser parte de Aprendo en Casa. El número de átomos en un gramo de carbono es toda esta cantidad. O la masa expresada en gramos en un solo átomo de carbono es esta cantidad. Observemos en estos ejemplos que son muy grandes, un poco complicados de leer, nombrar y escribir. También de recordar su valor, pues para escribirlos se necesita de gran espacio. Sin embargo, estos números y otros muy grandes o muy pequeños se vuelven más fáciles cuando utilizamos notación científica. Empecemos. Vamos con todo. ¿Qué necesitamos? Su cuaderno u hojas, lapicero, lápiz, mucha concentración. Segundo, ¿qué haremos? Vamos a utilizar las propiedades de potenciación que nos ayudará a representar en notación científica las cantidades muy grandes o muy pequeñas. Para realizar estas actividades vamos a relacionar datos, vamos a transformar expresiones numéricas que incluyen operaciones con notación exponencial y científica. Además, vamos a expresar con lenguaje numérico la utilidad de expresar cantidades grandes y pequeñas. Seleccionarás estrategias de cálculo y justificarás afirmaciones con conocimientos matemáticos. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a la sesión de hoy que, como les dije, se titula Utilizamos la notación científica para entender qué es un año luz. Atenta, atento, que aquí entramos de lleno al desarrollo. Acomódate en el espacio de tu casa asignado para realizar con tranquilidad tus actividades. Recuerda lavarte las manos y desinfectar los útiles que utilizarás. A continuación te invito a dar respuesta a la situación Urano, que se encuentra en la página 46. También la tenemos al final en esta ficha. ¿Qué es un año luz? Un año luz es una medida de distancia y no de tiempo. Mide la distancia que la luz recorre en un año. Para ponerlo en perspectiva, digamos que la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. El resultado de multiplicar este número por 60 para transformarlo en minutos es 18 millones de kilómetros por minuto. Luego, nuevamente multiplicado por 60, se transforma en 1080 millones de kilómetros por hora. Multiplicado por 24 horas por día, resulta que la luz viaja casi 26.000 millones de kilómetros en un día. Finalmente, multiplicado por 365 días, un año luz, o sea, la distancia que la luz viaja por año es aproximadamente casi 9 millones y medio de kilómetros. De ese modo, cada vez que les pregunten cuánto es un año luz, ustedes convencidos digan que es una manera de medir una distancia, grande, pero distancia al fin, y que es de casi 9 billones y medio de kilómetros. Muy bien, a partir de esta situación, responde lo siguiente. Aquí menciona que podemos responder de manera escrita, oral o grabando un audio, pero ustedes lo van a responder de manera escrita y le van a tomar la foto para la evidencia. Expresa las operaciones para convertir la velocidad de la luz indicadas en la información. Luego escribe el resultado final en notación científica. Bien, esa es la actividad que vamos a realizar el día de hoy. Para eso, dice aquí, veamos juntos la solución que se encuentra en la ficha. Bien, la solución la vamos a ver más adelante. Antes de eso, vamos a recordar algunos contenidos importantes. Primero que nada, tenemos aquí regla de 3 simple. ¿Qué es la regla de 3 simple? Es un procedimiento de cálculo que permite hallar un cuarto valor cuando se conoce otros 3 valores correspondientes a 2 magnitudes. Puede ser una regla de 3 simple directa o inversa. Cuando es una regla de 3 simple directa, tenemos una expresión como esta, en donde tenemos que calcular el valor de x. ¿Cómo se calcula x? X es igual a c por a sobre b, tal como lo tenemos aquí. Otro contenido importante son las equivalencias.
Una hora equivale a 60 minutos o a 3.600 segundos. Un día equivale a 24 horas o 1.440 minutos o 86.400 segundos. Un mes puede tener 30 días. Un año común equivale a 365 días. ¿Qué más vamos a recordar? El formato de la notación científica. Recuerdan que esto lo hemos visto la semana anterior, que dice que la forma general de un número en notación científica es a por 10 a la n, en donde a viene a ser un número que va del 1 hasta el 10. Puede ser 1, pero no puede llegar a ser 10. Y n es un número que puede ser positivo o puede ser negativo. Otra forma de resolver el problema es multiplicando o dividiendo. Primero, para convertir de días a meses, aquí lo tenemos, de días a meses o de meses a años, se divide por la cantidad que figura en cada espacio, las líneas azules. Y segundo, para convertir de año a meses o de meses a días, se multiplica por la cantidad que figura en cada caso. Bien, entonces ahora nos vamos a ver la ficha, que es la que hemos estado leyendo. Tenemos el propósito que ya hemos leído, tenemos la situación significativa que también hemos leído. ¿Y qué nos piden acá? Nos piden expresar las operaciones realizadas para convertir la velocidad de la luz indicadas en la información. Luego, escribir el resultado final en notación científica. Entonces, veamos la solución que se le ha dado aquí en el problema. La velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. Primero, se multiplica la velocidad de la luz por 60 para convertirla en minutos. 300.000 por 60 equivale a 18 millones. Y 18 millones lo convertimos en notación científica. Recordemos como lo hemos hecho la semana anterior. La coma está aquí al final. Como no hay coma, se entiende que está al final. ¿Hasta dónde tengo que mover la coma? Hasta aquí, porque tengo que encontrar un número que esté entre 1 y 10. Acá tenemos el 1. Entonces, desde aquí, ¿cuántos espacios se mueve la coma? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por lo tanto, el resultado será 1,8 por 10 a la 7, como lo tenemos aquí. Luego, se multiplica el resultado por 60 para convertirlo en horas. Si multiplicamos 1,8 por 60, vamos a obtener 108 por 10 a la 7, ¿correcto? Pero como no debe estar este número mayor que 10, lo vamos a convertir nuevamente. La coma está aquí al final. Entonces lo vamos a mover 2 espacios hasta aquí para que me quede 1,08. ¿Cuántos espacios se movió? 1 y 2. Por eso es que cuando yo tenía el inicio era 10 a la 7. Pero como se mueven 2 espacios, le aumentamos también 2 al exponente. Y nos quedaría 10 a la 9. Ese mismo número ahora lo vamos a multiplicar por 24 para convertirlo a días. 1,08 por 24 nos da 25,92. Pero nuevamente vemos acá que 25 es mayor que 10. Entonces, esta coma tiene que moverse un espacio para que quede a 2,592. Como se mueve un espacio, el exponente ya no va a ser 9, sino va a ser 10. Nos quedamos acá entonces, 2,592 por 10 a la 10 kilómetros por día. Luego tenemos que multiplicarlo otra vez, pero ahora ya por 365. Si multiplicamos 2,592 por 365, vamos a obtener 946,08. Pero la coma que está acá se tiene que mover 2 espacios. Por lo tanto, el exponente, que era 10 a la 10, ya no va a ser 10 a la 10, sino va a ser 10 a la 12. ¿Correcto? Entonces, cada vez que hemos realizado una operación, siempre en el resultado tenemos que cambiarlo a notación científica. Podemos también hacer toda la multiplicación y al final recién cambiarla, pero como vimos antes, esto va a generar que trabajemos con números muy grandes.
Muy bien, entonces ahora sí, pasamos a responder a las preguntas que tenemos aquí al lado derecho. Eso lo van a hacer ustedes en su cuaderno, como les dije, lo van a hacer ustedes de forma escrita, ¿correcto? Ojo que no es necesario que copien todo el texto que hemos visto, basta que coloquen el título y empecemos con las preguntas. Pueden copiar también esta parte de la resolución, claro, para que vean de dónde ha salido todo este ejercicio. En la pregunta entonces tenemos lo siguiente. En la pregunta 1 nos dice, describe el procedimiento que se ha realizado en la resolución de la situación significativa. ¿Qué hemos hecho? Hemos multiplicado la velocidad de la luz. Primero lo hemos multiplicado por 60 para convertirlo en minutos. Luego por 60 para convertirlo a horas. Luego por 24 para convertirlo en días. Y finalmente por 365 para convertirlo a kilómetros por año. Eso es lo que van a colocar ustedes aquí en este espacio de la pregunta número 1. Luego, en la pregunta número 2, ¿qué dice? ¿Cómo determinaría si el resultado final es la expresión correcta en notación científica? ¿Cómo lo determinaríamos? Para ello, tenemos que observar los datos que nos da el problema. Veamos acá. Esta es nuestra respuesta, ¿verdad? ¿Cómo podemos determinar si esta respuesta es correcta o no? Para ello tenemos que ver cómo es que se expresa una notación científica. Primero, el coeficiente tiene que ser un número que vaya desde 1 hasta menos que 10. Este número, 9,4608, es un número menor que 10, entonces es correcto. Y el exponente de 10 tiene que ser un número positivo o negativo, no puede ser decimal. Entonces es correcto, es un número entero positivo. Eso van a colocar aquí en la respuesta de la número 2. ¿Cómo podemos determinar si el resultado es la expresión correcta? ¿Cómo? Observando que el coeficiente sea un número desde 1 hasta menor que 10 y que el exponente sea un número entero, positivo o negativo. Muy bien, hasta ahí ya está solucionado este ejercicio. Ahora, nos queda el reto para ustedes. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Acá tenemos una situación significativa B. Urano es el 7º planeta del sistema solar, el tercero de mayor tamaño. Su distancia desde el Sol es 2,871 miles de millones de kilómetros y de la Tierra al Sol es de 149,6 millones de kilómetros. ¿Cuántos kilómetros más es la distancia de Urano al Sol que la distancia de la Tierra al Sol? Veamos la resolución. Representamos en notación científica ambas cantidades. Distancia de Urano al Sol es 2,871 miles de millones de kilómetros, que en notación científica se expresa como 2,871 por 10 a la 9 kilómetros. Y la distancia de la Tierra al Sol es 149,6 millones de kilómetros, que se expresa como 146,6 por 10 a la 6. Pero veamos lo siguiente. ¿Qué tenemos que hacer aquí? En primer lugar, tenemos que cambiar a notación científica, que es lo que ya hemos hecho. Pero ¿qué dice la pregunta? ¿Cuántos kilómetros más es la distancia de Urano al Sol que la distancia de la Tierra al Sol? Entonces, ¿qué operación debemos hacer? Debemos hacer una resta. Para restar cantidades expresadas en notación científica, ambas bases 10 tienen que estar elevadas a la misma potencia para poder restar la parte del coeficiente. En este valor, el exponente es 10 a la 9 y el coeficiente es 2,871. Y aquí el exponente es 10 a la 6 y el coeficiente es 146,6. Entonces, como vemos, acá tenemos 10 a la 9 y aquí tenemos 10 a la 6. Ambos deben de estar en la misma base. Como están en diferente base, la vamos a cambiar a la base mayor, que es más fácil para poder utilizarla en esta ocasión. ¿Cómo lo hacemos? 10 a la 6, este 6 tiene que aumentar a 9, ¿correcto? Cuando aumentamos la cantidad aquí, es porque la coma se ha movido hacia la izquierda. Entonces, si tengo aquí la coma y se debe mover 3 espacios, sería 1, 2 y 3. Aquí va a ir la coma. Pero antes, como no hay ningún número, le aumentamos un 0.
sería 0,146,6 por 10 a la 9. Entonces ya tenemos las dos cantidades expresadas en notación científica. Este de aquí, que es la distancia de Urano al Sol, y este de acá, que es la distancia de la Tierra al Sol. ¿Correcto? Luego, ¿qué vamos a hacer? Restar. Simplemente vamos a restar 2,871 menos 0,1466. Al restar tenemos la cantidad de 2,7244 por 10 a la 9. Bajamos este coeficiente, este variable que vendría a ser 10 a la 9. Muy bien. Si esta cantidad que tenemos aquí tuviera la coma en otro lugar, tendríamos que observar si es que la respuesta es correcta o no. ¿Cómo lo hacemos? Nuevamente vamos a recordar cuál es la expresión de la notación científica. La notación científica se expresa con un coeficiente que sea un número que va desde el 1 hasta menos que 10. Y ese número 2,7244 sí es un número menor que 10, así que no hay ningún problema. Y el exponente 9 es un número entero positivo. Así que está muy bien. Ya tenemos entonces la respuesta y lo que ustedes van a hacer ahora es responder a estas dos preguntas. Y eso ya lo van a hacer ustedes de manera personal. Describe el procedimiento realizado para responder a la pregunta de la situación significativa. ¿Cuál es el procedimiento? Acá tenemos la resolución. ¿Ustedes qué van a hacer? Van a describir lo que he hecho acá. No van a copiar igual, sino van a poner ¿qué tenemos que hacer primero? Representar en notación científica, cambiar a la misma base exponencial, etc. Ya no les voy a decir más. Y la siguiente pregunta es, Estela, estudiante de tercer grado, afirma que la respuesta a la pregunta de la situación significativa es también 27.244 por 10 a la quinta. ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Sí o no? Y justificar tu respuesta. Ahí ustedes van a poner su apreciación y yo voy a ver si realmente han comprendido cómo es esto de la notación científica. ¿Correcto? Muy bien, entonces espero el día de hoy sus evidencias. ¿Qué me van a presentar? Las dos preguntas de la actividad que es un año luz y las dos preguntas de la actividad significativa B. Bien, entonces espero esas respuestas a mi WhatsApp personal el día de hoy. Muy bien, ahí nos quedamos. Chao.